Hola, bienvenidos a este curso de After Effects. En el vídeo de hoy vamos a hacer el recorrido de un coche por una carretera. En este trabajo lo que vamos a aprender es cómo funcionan los fotogramas clave y cómo poder crear diferentes posiciones de un elemento en un recorrido para crear una trayectoria. Creamos una nueva composición, elegimos el tamaño y le damos una duración. En este caso, bueno, aproximadamente 10 segundos estaría bastante bien. Vamos a importar con botón derecho desde la ventana de proyecto la imagen de la carretera. La arrastramos a la línea de tiempo de nuestra composición y podemos pulsar de las esquinas para arrastrar, y si no queremos que se provoque una deformación podemos pulsar con la letra mayúsculas. Vamos a importar el coche con botón derecho en formato PSD sobre formato transparente y lo arrastramos sobre la composición que nosotros tenemos. Bueno, lo primero que podemos hacer, si nos damos cuenta, es que podemos escalar el coche. Si no queremos que se desproporcione, lo podemos hacer con mayúsculas, con el Shift, y deberíamos poder rotarlo. Bueno, vamos a coger la herramienta de rotación y vamos a buscar la posición que queremos inicial de nuestro coche, ¿no? Bueno, si nosotros queremos que el coche haga el recorrido por esta carretera, lo que tenemos que hacer es colocarnos en la capa donde está el coche, pulsar la tecla P para obtener las propiedades de posición, activar el cronómetro para crear un fotograma clave inicial e ir creando los fotogramas clave que consideraríamos. Es decir, el coche podría hacer aproximadamente en 2 segundos. Nos podríamos plantear que el coche se encuentra en esta posición. Bien, y en otros 2 segundos aproximadamente, pues podríamos plantearnos que está ya en el final de la carretera. Sin embargo, si nos damos cuenta, lo que hemos hecho es un movimiento prácticamente en línea recta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos seguir añadiendo fotogramas clave intermedios, por ejemplo en este punto, y decir que en este punto el coche se encuentra aquí, y vemos que ya el trazado es muy parecido a la carretera. Y si seguimos avanzando hacia adelante, en el segundo 3 nos podemos plantear que el coche se encuentra en este punto y vemos que la línea de trayectoria se va pareciendo bastante. No obstante, existe una relación directa entre lo que son los fotogramas claves de la línea de tiempo y los fotogramas claves de la línea de posición. Vemos que si marcamos el primer fotograma clave, se activa aquí el punto de posición y vemos que en la zona de al lado aparece el manejador de posición de las curvas de Bézier, que podemos mover para optimizar un poco más la curva y hacer que la trayectoria sea mucho más parecida. Si nos vamos al fotograma 2, vemos que podemos hacer lo mismo, ¿no? Es decir, que este manejador podemos estirarlo para hacerlo un poco más preciso. En el fotograma 3 podemos mover un poco este manejador y vamos haciendo de esta manera con los diferentes fotogramas que el recorrido sea lo más preciso posible. De esta manera hemos conseguido que el coche siga el recorrido a la carretera. No obstante, ahora tendríamos que ir cambiándole lo que es el giro de la imagen. Bueno, existe una opción para hacer que un elemento siga una trayectoria de manera automática, es decir, que lo que son los elementos de giro se hagan de manera automática, y esto se hace de la siguiente manera. Nos vamos al menú de capa, en la opción de transformar, con esa capa marcada, le decimos que tenga una orientación automática. Bien, al decirle que la orientación automática esté activada con respecto al trazado, bien, vemos que ahora el coche va a seguir una orientación con respecto al trazado. ¿Qué ocurre? Que esa orientación la está siguiendo con respecto a estos dos ejes. Bueno, podemos coger la herramienta de giro,
colocarla en la primera posición con respecto al trazado, y ahora sí la orientación va a ir perfecta con respecto al trazado. Si damos al play, vemos que el coche lleva un recorrido de la carretera. Bien. Podemos mejorar esta animación cambiando los valores de aceleración de los distintos fotogramas. Es decir, podemos hacer que el coche vaya poco a poco. Cuando lleguemos a este fotograma, con el asistente fotograma clave le decimos que desacelere y que luego vuelva a acelerar, y así progresivamente también podemos hacer lo mismo en este punto de la curva. Marcamos el fotograma, botón derecho, asistente de fotograma clave, desaceleración, aceleración suave. Y bueno, de esta manera conseguiríamos que el coche, vemos, va como teniendo distintos momentos de velocidad. Para conseguir integrar la animación dentro de ese color corporativo de la cabecera, las cabeceras que estamos haciendo, podemos crear una capa con un color sólido, elegimos el color y arrastramos esta capa al fondo. Bien. Vemos que la imagen de la carretera es opaca y por tanto no nos deja ver el fondo. Podemos, con botón derecho, decirle que queremos el modo de fusión de capa multiplicar, de manera que ahora los colores oscuros dejan ver, se suman a los colores que hay debajo, como si fuese un acetato o una transparencia, y generan estas mezclas de colores. Bueno, podemos también regular pulsando con la tecla T en la capa, sacamos los valores de opacidad de la capa, que también están dentro de transformar, y podemos bajarle un poquito la opacidad para generar ese tono en el fondo. Bueno, el coche vemos que no está para nada integrado, entonces podemos aplicar un pequeño efecto, ¿no? Si nos vamos a efectos, tenemos las correcciones de color y podemos buscar tono y saturación. Bien, aquí en los controles de efectos que salen justo donde estaba la ventana de proyecto, podemos cambiar el valor del tono original en este potenciómetro. Elegimos, por ejemplo, un rojo de este tipo. Podemos reducirle quizá un poco la saturación y variar la luminosidad para conseguir integrarlo un poco más dentro del diseño. Podemos hacer incluso que destaque un poco más si nos vamos aquí en los efectos. Bueno, y aquí en el apartado de perspectiva podemos aplicarle una sombra paralela. Bueno, podemos volver a abrir el control de efectos, lo que es la sombra paralela, ¿veis? Podemos cerrar el tono y saturación y tenemos aquí la sombra paralela, o incluso podríamos, desplegando lo que es la capa y desplegando la capa de efectos, veis que podemos tener aquí los mismos valores de lo que es la sombra paralela. Bueno, pues vamos a variar la dirección de la sombra y un poco la distancia para que vemos ahí la sombra del coche. Bueno, pues vamos a buscarle lo que sería la distancia. Podemos darle un suavizado para generar un pequeño desenfoque en la sombra que crea como una especie de distancia, y vemos que esto nos va a ayudar bastante a destacar el movimiento del coche en relación a la animación que nosotros estábamos cursando. Bueno, el modo de fusión de la capa de la carretera estaba en oscurecer, lo vamos a cambiar a multiplicar, como habíamos dicho, para que no se generen esos verdes que me estaban resultando un poco extraños. Vamos a seguir regulándole un poquito la opacidad para hacerlo un poco más suave, y quizás podemos hacer lo mismo también con el coche. Si le damos a la T de transparencia, podemos sacar un poquito, bajarle un poquito la transparencia para integrarlo más. Bueno, dándole al play vemos que tenemos ya esta animación que quizás era la que nos interesaba. Si queremos añadir nuestro logotipo, podemos cerrar aquí lo del control de efectos, botón derecho, importar, y cogemos el archivo del logotipo que estábamos usando en nuestras cabeceras, lo arrastramos al centro de la imagen, podemos ampliarlo pulsando con la tecla Shift para colocarlo, alineamos con respecto al eje central y escribimos nuestra otra parte del logotipo.
y con la ventana de alinear lo colocamos. Al play, comprobamos que todo está correcto y hemos creado nuestra animación. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así, recordad darle a me gusta y suscribiros al canal para que podáis recibir alerta en vuestro email cuando publiquemos nuevos trabajos. Un saludo, adiós y gracias.